Saludos a todos, bienvenidos. Muchas gracias por apoyar este esfuerzo, el canal y los videos. Y nuevamente un recuento de un perfil que tiene mucha historia en la política de El Salvador y lastimosamente de la mala reseña. Carlos Mauricio Funes Cartagena, de quien por cada episodio polémico se podría hacer videos extensos de lo que hizo en la política y de lo que no hizo. Aquí está la palabra de Dios que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno, con el que solo firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño, especialmente a los más humildes y necesitados. Estas son mis armas. En años muy pasados fue en su origen un periodista reconocido por su tono crítico y su cercanía con la gente común, su rostro familiar en los noticieros que denunciaba los abusos del poder. Sin pertenecer a las grandes élites ni tener una fortuna ni de venir de familia acaudalada, se proyectó como una voz de los sin voz. Y construyendo ese perfil, logrando capital moral, alcanzó la presidencia de la República en el año 2009 con la bandera del FMLN, el partido de izquierda que buscaba un rostro mucho más fresco, mucho más alejado de su cúpula guerrillera, y les funcionó con Mauricio Funes. Sin embargo, aquel símbolo de cambio y transparencia pronto se vio envuelto en una red de lujos, excesos, desvíos de fondos, con privilegios desmedidos que lo transformaban en la antítesis de lo que alguna vez él mismo predicó como periodista. Te pedimos tu bendición sobre el gobierno del presidente Mauricio Funes. Te rogamos que en medio de esta crisis económica, ante la seducción del poder, te pedimos le des carácter. Casi de inmediato a dejar el poder, muy lejos de aquel idealismo que lo llevó a la presidencia, ese apoyo masivo, Funes huyó hacia Nicaragua, prófugo de la justicia salvadoreña y marcado por el estigma de la corrupción. Mucha gente recordaba sus spots de campañas muy memorables, pero para desgracia de su legado político. Un episodio para valorar la etapa de Mauricio Funes fue un comentario de un histórico académico del FMLN, el doctor Fabio Castillo, que apoyó mucho la candidatura de Funes por ser una persona de pueblo, pero a mitad de la campaña él mismo dijo que se retiró por demasiadas irregularidades con dinero que comenzaba a aparecer de todos lados, principalmente de personajes oscuros, dinero en grandes cantidades de capitales comprando el poder antes de las elecciones. Obviamente muchos apostaban y sabían que Mauricio Funes ganaría la presidencia. El comentario del doctor Castillo no es de tomar a la ligera. De hecho, sí conocía a Funes muchísimo y siempre era una persona muy seria, sin morbo, sin amarillismo, y él mismo expresó que lo conoció cuando Funes tenía solo 2 pares de zapatos. Eso en el contexto de iniciar la campaña presidencial. Después haya quedado para comprar, qué sé yo, zapatos, maletines o cualquier otra cosa en el patrimonio personal del presidente. Yo al presidente Funes lo conocí teniendo 2 pares de zapatos, unos cafés y unos negros. Mi susto fue cuando vi que publicaron que tenía 80 y pico de pares de zapatos aquí, libre, como decían antes, libre de los que tienen en Nicaragua. Esto exponía las enormes carencias económicas de Funes, que se debía principalmente a su vida completamente desordenada, la parranda y el consumo excesivo de alcohol. Pero también dejó claro que Funes se volvió completamente loco cuando tuvo acceso al poder y el dinero. Hay un video en específico de su amante, la Michi, Ada Michelle Guzmán, a detalle en este canal, que fue donde más dinero derrochó, y eso lo marcó mucho en su presidencia, lo que la Voz Popular bautizó como su obra pública más grande. Pero finalizada su presidencia, la Fiscalía General de la República acusó a Mauricio Funes de haber desviado un total de 351 millones de dólares de fondos públicos durante sus 5 años en la presidencia, en un caso conocido como saqueo público por las cantidades que esto conllevaba. Según las investigaciones, el expresidente había montado junto a su círculo muy cercano, incluso su entonces esposa, Wanda Pignato, algunos exfuncionarios y empresarios, una compleja red de cuentas bancarias utilizadas para lavar dinero provenientes de la cuenta de gastos reservados de la presidencia. Incluso se llegó a decir varios testigos que de los bancos sacaban el dinero en bolsas jardineras, en cantidades obscenas, ¿no? Y buena parte de esos fondos fueron destinados a la compra de vehículos de lujo, propiedades, joyas, viajes internacionales en jet privado, parrandas, además de pagos personales y prebendas políticas. En total, la Fiscalía imputó a Funes más de una decena de delitos, entre ellos peculado,
lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, por los cuales fue condenado en ausencia. Mauricio Funes intentó presentarse como una víctima de persecución política, alegando que todo era una maniobra de la derecha y de los poderes fácticos que no soportaban ver a un hombre de pueblo que había estado en la presidencia. Pero en realidad, todas las pruebas no mentían, lo dejaron sin discurso. Mientras decía defender a los pobres, drenaba millones de dólares entre muchos de sus allegados para financiar una vida de desenfrenos y de lujos como si fuera una estrella de Hollywood. Pero muchas ironías del poder. Quien denunció durante años la corrupción desde un set de televisión, terminó hundido hasta el cuello, convirtiéndose en lo mismo, o quizá peor, de lo que decía combatir. El caso Saqueo Público, una investigación que arrancó en el año 2016 por supuestos actos de corrupción en la administración del expresidente Mauricio Funes. Un caso que en 18 meses, según el fiscal, ha revelado la forma en que al parecer se sustrajeron fondos del Estado. Para ser específicos, 351 millones de dólares. Mauricio Funes salió de El Salvador huyendo rumbo a Nicaragua. Se supo que el 18 de agosto estaba en Managua, pero por redes sociales aseguró públicamente que no estaba huyendo, sino realizando consultorías profesionales en dicho país. Pero ya estaba en tribunales las primeras investigaciones en su contra, que se habían derivado también de la investigación contra Elías Antonio Saca, que era su predecesor en la presidencia. Lo que no dejaba lugar a dudas de su huida y complicidad del sistema fue que solamente días después, allanaron su vivienda, en la que poco o nada encontraron ya. Obviamente, pues el sistema, el partido, gente infiltrada en el poder, le habían avisado previamente para que pudiera escapar. Pero todavía más cínico fue que el régimen nicaragüense le concedió oficialmente el asilo el 6 de septiembre del 2016, apenas un mes después de su huida. Así se confirmaba que Funes ya no tenía intenciones de regresar a este país. Una huida muy bien planificada para evitar responder ante la justicia. Más tarde, ya para julio de 2019, el propio Ortega le otorgó la ciudadanía nicaragüense, blindándolo legalmente contra cualquier intento de extradición que se hacía desde El Salvador. Funes siempre negó todas las acusaciones y las investigaciones a pesar de la abundante evidencia. Incluso llegó a decir que en Nicaragua simplemente vivía del día a día y de lo que supuestamente trabajaba, algo que es completamente difícil de creer, ya que él obviamente nunca trabajó en Nicaragua y estaba muy bien atendido. Siempre negó haberse llevado dinero de El Salvador, pero obviamente no se fue con las manos vacías de este país. Había resuelto el resto de sus años después de haber salido de la presidencia con todo el dinero que había malversado. Eso era más que obvio. A mí me pagan en efectivo, en Cancillería. No tengo cuentas, no tengo tarjetas de crédito, no tengo tarjetas de débito, no tengo cuentas de ahorro ni cuentas corrientes, no tengo préstamos. Vivo del día a día, como se dice popularmente, coyol quebrado, coyol comido. Y si me llegara a sobrar algunos reales, como se dice acá, sencillamente los guardo debajo del colchón. Y la fuga de Funes hacia Nicaragua fue un acto final de un guión muy vergonzoso. Amparado en el poder del FMLN, que aún gobernaba en el país, otro caso que marcó mucho su presidencia, los múltiples beneficios a líderes pandilleros en prisión y financiamiento de ambas maras. Por esto también fue condenado en ausencia por su papel en la tregua con las pandillas, por autorizar beneficios ilegales a cambio de reducir los homicidios y mejorar su imagen como presidente y la del FMLN como gobierno. Según las investigaciones, Funes y su ministro de Seguridad, David Munguía Payés, permitieron los traslados, visitas y privilegios a los cabecillas encarcelados. Esto fortaleció mucho el poder criminal de las pandillas. Para mayo del 2023, un tribunal salvadoreño lo condenó a 14 años de prisión por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Obviamente Funes ya estaba disfrutando de lo robado en Nicaragua, aunque él siempre decía que no tenía dinero. Y desde el 2016, cuando se estableció en Nicaragua, no lo hizo solo. Lo acompañaron su pareja en ese momento, quien había sido su amante durante la presidencia, Ada Michelle Guzmán Sigüenza, y uno de sus hijos, Diego Funes Cañas, que también estaba involucrado en esta trama de corrupción. Y además el padre de Michelle, su suegro, que posteriormente sí fue capturado por intentar entrar a Costa Rica y deportado hacia El Salvador, que sigue preso y procesado por los mismos delitos que involucraban a Funes. Su todavía esposa, Wanda Pignato, no está claro si por decisión propia o por decisión de Funes, pero se quedó en El Salvador.
y enfrentó el caso en los tribunales. Bueno, Banda, por no ir junto a la Miche, posiblemente permaneció en el país, pero por la razón que fuese, tuvo más coraje que el mismo Funes para enfrentar la justicia. Tras la llegada de toda la parentela, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo les concedieron el asilo por evidente corrupción, sin lugar a dudas. En un corto tiempo les concedieron definitivamente la ciudadanía nicaragüense. Esto con el objetivo de no ser extraditados a ningún país. El mismo Funes lo explicó que al tener dicha ciudadanía, la Interpol ya no podía actuar en su contra, pero aumentando el descaro, más tarde el régimen de Ortega los incorporó a la estructura del Estado nicaragüense. Desde que se refugió en dicho país, recibía un salario mensual aproximadamente de $2.739 de la Cancillería nicaragüense. Confirmaban su empleo en el gobierno de Daniel Ortega. Se alojó en el exclusivo reparto Las Colinas en Managua, la capital, donde vivía inicialmente junto a la Michi y su hijo mayor, Diego Roberto Funes. Y todos estos estaban custodiados por la Policía Nacional de Nicaragua, aunque tiempo después el mismo Funes dijo que se había separado de Michelle Guzmán sin explicar sus motivos, es decir, se quedó solo, su compañera de vida lo había desechado. Y ya establecido plenamente en Nicaragua con todos estos privilegios desde su llegada, después de enfrentar múltiples investigaciones por corrupción, desde su exilio mantuvo una postura defensiva, siendo muy activo en medios digitales, ofreciendo entrevistas en línea y publicando comentarios en las redes. Y en estas intervenciones Funes rechazaba y descalificaba todas las audiencias judiciales en su contra como juicios ilegales y decía que todas las pruebas presentadas por la Fiscalía eran fabricadas. Además, al paso de los años le nació una plena obsesión en contra del gobierno de Nayib Bukele, del cual era un diario crítico, asiduo a despotricar todos los días en redes sociales, era lo único que pasaba haciendo, y obviamente bebiendo. Funes siempre fue parrandero y bebedor compulsivo, de gustos caros en bebida cuando ya era presidente, cuando tenía mucho dinero a su disposición. Y sin dudas, en Nicaragua, con suficiente dinero, producto de toda la corrupción, de todo lo que se habrá llevado, pasó buena parte de su exilio en Nicaragua sumido en la rutina de la indulgencia, el ocio, ahogado entre tragos y largas jornadas frente a las redes sociales, mientras proclamaba su inocencia y criticaba a Bukele día y noche desde su estancia en Nicaragua. Su vida personal se hundía en la decadencia y la autocomplacencia. Lo que alguna vez fue un periodista hábil, un presidente ambicioso, terminó reducido a un hombre atrapado en sus excesos, consumido por el dinero, solo, abandonado. Nayib Bukele no es un dictador ilustrado, de formación económica, no tiene formación política. Dio la casualidad que ganó las elecciones presidenciales en el 2019 y en estos momentos es el presidente de la República. En una de sus últimas entrevistas, realizada el 6 de enero del 2025, con el creador de contenido Raúl Palacios, Funes reveló que había sufrido una caída en las escaleras de su casa en Managua en enero. Según sus palabras, el accidente ocurrió en la oscuridad, lo que provocó que perdiera el equilibrio. Por consecuencia, se había lesionado la cadera y el brazo derecho. Lo más seguro es que en algún momento de borrachera sí podría haber sufrido una dura caída y empeorado su salud porque prácticamente vivía solo. Todo esto, ocurrido a inicios del 2025, se hicieron virales unas fotos de él en sus últimos meses. Le mostraban apoyado con un bastón para caminar con evidentes dificultades motrices. Los reportes médicos y los comunicados oficiales nicaragüenses describieron su situación como muy delicada y grave, reflejando un deterioro que abarcaba tanto dolencias crónicas como complicaciones recientes. Todo esto a la edad de 65 años, que ya no era muy joven. Pero la factura de todos sus excesos era evidente y le acortaban los años. Carlos Mauricio Funes Cartagena hoy se encuentra en un estado gravísimo de salud. ¿Cuál están diciendo que un sacerdote está con él en ese momento haciendo el servicio conocido como extramaunción? Es tan grave su caso que solo están esperando el final, convencidos de que ya es muy difícil y que solo un milagro puede salvar la vida de una. Funes oficialmente falleció el 21 de enero del 2025. El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió un comunicado oficial confirmando su deceso atribuido a una grave dolencia crónica, sin dar mayores detalles. Eso sembró muchas dudas en la población salvadoreña principalmente y la manera en la que sucedieron las cosas. Y aquí aparecen algunos de los comentarios, o más bien teorías,
Un grupo considerable, muchos salvadoreños, que opinaban que no creían en la muerte de Mauricio Funes, apelando a compararlo con el caso de Francisco Flores, otro que la gran mayoría puso en duda y muchos no creen que haya fallecido, más bien que fingiera su muerte para poder cerrar sus casos y huir a otro país. La muerte de Funes estuvo rodeada de un silencio casi absoluto. No hay ni una fotografía ni un documento más allá de lo que publicó el Ministerio de Salud de Daniel Ortega. Un hermetismo extremo, y tampoco ningún medio de comunicación tuvo alguna prueba contundente. Pese a confirmarse su deceso el 21 de enero del 2025, solo con un escueto comunicado. Los detalles sobre la causa exacta de su estado previo y el manejo de sus restos se difundieron a cuentagotas, alguna información no oficial posterior, dejando esto más preguntas que respuestas. Solamente se hizo noticia de su fallecimiento, nada más, y lo que se había dicho previamente de su salud deteriorada. Su vida en el exilio y los procesos judiciales pendientes en El Salvador fue lo que más se comentó durante sus últimos días. Este velo de secreto y discreción convirtió su muerte en un episodio casi invisible. En contraste con la polémica y el ruido que marcaron su carrera política y sus acusaciones de corrupción, lo que puso en tela de duda absolutamente todo en boca de la gente fue el hecho de ser cremado de inmediato de haberse declarado fallecido. Y más allá de este hecho, no se divulgó ningún detalle adicional. No hubo velorio público, ni privado, ni de familia. No se mostraron fotografías de ceremonia, de nadie, de nada. La información sobre su deceso se mantuvo estrechamente controlada, limitándose a escuetas notas oficiales que confirmaban y cerraban todo diciendo que fue cremado, reforzando la impresión de que su fallecimiento fue manejado con un secretismo absoluto, dejando un vacío informativo que contrasta con la notoriedad que siempre acompañó su vida y que Funes siempre le gustaba, ser mediático. Pero eso sembró demasiadas dudas y mantienen los comentarios de algunas personas que consideran que Funes no habría fallecido. Peor aún, en un giro que rozó lo absurdo, en su cuenta de Twitter o de X de Mauricio Funes, en teoría se publicó una actividad incluso después de que se anunciara oficialmente su muerte, dejando a muchos desconcertados como si se tratara de un mensaje programado. Este último mensaje publicado en la cuenta de Twitter fue el 21 de enero del 2025 a las 11 p.m., horas después de haberse anunciado su fallecimiento. La publicación estaba redactada en primera persona, como si Funes siguiera vivo y él la hubiese estado escribiendo. Expresaba esto: en estos momentos difíciles para mi familia y mi persona, solo pido a Dios que se realice su voluntad. Pido sus oraciones, pero si ha llegado el momento de partir, sé que serví a mi país con honor y lealtad. Fue mi mayor honor y privilegio servir a mi patria. En un segundo tuit añadió: Dios bendiga a El Salvador. Estas publicaciones fueron vistas por docenas de miles de personas antes que la cuenta fuera eliminada por completo. El hecho de que la cuenta haya sido cerrada poco después de la difusión de este mensaje generó muy fuertes especulaciones y dudas sobre la autenticidad de la información y el manejo de las comunicaciones después de su muerte. Es decir, mucha gente decía que Funes no había muerto, sino que estaba fingiendo. Estos hechos obviamente reavivaron mucho en las redes donde estaba sucediendo. Todas las especulaciones en contra de Funes apuntaban a decir que no había fallecido. En cambio, decían, buscaba hacerse el muerto. Pero ¿por qué optaría Funes de fingir su deceso si él gozaba de libertad en Nicaragua? No hay una razón clara. De ser así, la única podría ser usar un nuevo nombre, un nuevo documento que le diera salida a otros países y adquisición de bienes, manejo de cuentas, ya sin la mancha que arrastraba como expresidente de El Salvador y solicitado principalmente por la Interpol, fuera de Nicaragua, obviamente, porque él no podía salir de este país. Además de cerrar así todos los casos judiciales en El Salvador, porque con un acta de defunción todo se terminaba. Pero esta versión teórica solo se menciona por la cantidad de opiniones que generaron los hechos posteriores al anuncio de su fallecimiento. Mauricio Funes con poco más que 2 pares de zapatos, así lo dijeron muchos de sus cercanos, y un montón de deudas, las tarjetas de crédito topadas, sin dinero ni poder, ganándose la vida como periodista. Sin embargo,
la política transformó radicalmente su destino. Aquel hombre humilde, que debía estirar cada centavo, se convirtió en un maestro de los excesos. Su ascenso al poder no solo le permitió escapar de la justicia, sino que convirtió la corrupción en pasaporte para la impunidad, disfrutando de lujos, privilegios. Funes en sus últimos años pudo vivir en carne propia haberse convertido en uno de los políticos más aborrecidos por los salvadoreños. Creo que lo sigue siendo. Su huida a Nicaragua, las condenas por corrupción, le abultaron un inmenso desprecio de la gente, convirtiéndolo en símbolo de la traición y la impunidad. Funes cerró su historia como el campeón de la corrupción, que nunca pagó por sus crímenes. Vivió rodeado de lujos que jamás mereció, huyó cobardemente a Nicaragua y se aseguró de nunca pisar una celda salvadoreña. Cada movimiento estuvo calculado. Funes no fue solo un presidente corrupto, sino un maestro de la escapatoria y cinismo, jugando todas sus fichas hasta salirse con la suya, pero todo apunta a que Funes finalmente pagó la factura de sus propios excesos. Al final se dice que murió solo, sin velorio, sin aplausos, como un rico indigente y víctima de sus propios lujos. Y al final ni el dinero ni los privilegios pudieron comprarle compañía en sus últimos brindis con la muerte. Pero bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Apoya la teoría o cree que de verdad Funes falleció? Deje su comentario. Muchas gracias por llegar hasta el final, por apoyar siempre las publicaciones de estos videos. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.